Bueno, pues ya estamos grabando aquí. Entonces cualquier cosa que me digan aquí va a quedar registrada. Ahí voy a subirle volumen más tarde por si se registra alguna murmuración. Bueno, veamos, estamos viendo, o para nuestro examen vamos a concentrarnos en las anualidades variables en progresión aritmética y en progresión geométrica. Lo primero que tenemos que hacer es pues detectar qué tipo de anualidad es, si es en progresión aritmética o en progresión geométrica. A ver, a usted le va a preguntar, ¿cómo diferenciamos una anualidad en progresión aritmética de una geométrica? A ver, Denise. Porque la diferencia se encuentra reflejada en dinero y en aritmética, y la geométrica en porcentaje. O razón, por ejemplo, nos podrían decir el doble, el triple, y ya sabemos que es una progresión geométrica. Buenas tardes. Entonces también esos saludos los van a escuchar más adelante. Entonces vemos la primera. Lo primero que tenemos que hacer entonces es leer nuestro ejercicio. Dice que una empresa desea renovar su equipo de computación en 3 años. Para esto hicieron el cálculo que depositando 300 al final del primer trimestre e incrementando a cada trimestre el depósito 50 quetzales más que el anterior, en una cuenta que paga el 12% capitalizable mensualmente, juntarán la cantidad de dinero suficiente para cambiar el equipo de cómputo. ¿Cuánto costará entonces el equipo de cómputo dentro de 3 años? Bueno, identifiquemos, ¿es una anualidad variable en progresión aritmética o en progresión geométrica? La primera que vimos, la que es en la diferencia en dinero, es la A, por así decirlo, que es la primera A aritmética. Esa sería la que tiene la diferencia en dinero. Entonces, la diferencia entre una anualidad y otra acá está en dinero, porque varían de 50 en 50. Entonces, de 50 quetzales en 50 quetzales. Dice que quiere juntar esta empresa para el equipo de cómputo dentro de 3 años. Entonces, ¿de cuándo debemos de tener el valor? ¿Del principio o del final de los 3 años? Sí, porque hasta dentro de 3 años se va a hacer esa compra, no se va a hacer ahorita. Entonces, si queremos saber si es un valor presente o un valor futuro, debemos de saber si nos piden el valor del final del periodo o del principio. Y cuando queremos saber el valor al final, necesitamos averiguar el monto. Entonces, el monto de una anualidad variable regular en progresión aritmética es igual a, y es anticipado o es vencida porque es al final del trimestre. Entonces, es igual a la anualidad 1 más la diferencia dividido la tasa de interés, pero no hay con mis rectas, por 1 más i elevado a la n menos 1 dividido la tasa de interés por 1 más i elevado a la n. Todo esto le vamos a restar a todo esto n por d dividido, bueno, vamos a borrar esta parte para que nos quede igual que la anterior. La tasa de interés por 1 más i elevado a la n. Salud. Esa es la parte de nuestra fórmula. Entonces tenemos que, antes de empezar a operar nuestra fórmula, tenemos que asegurarnos de 2 cosas. Lo primero es que tengamos la anualidad 1. Nos da la primera anualidad, entonces vamos a ver que nos dice que es al final del primer trimestre. Entonces nos están dando el primer pago, el primer depósito, la primera renta, la primera cuota. Entonces, si la tenemos, eso es lo primero que tenemos que averiguar. Si podríamos utilizar ya esta fórmula. Eso es lo primero para ver si ya podemos aplicar esta fórmula. Si no,
pues tendríamos que calcular el valor de la primera anualidad si no lo tuviéramos. Vamos a ver un ejemplo de eso también. Ahora bien, la otra cosa que tenemos que ver es que nuestra anualidad esté en la misma función del tiempo que la capitalización de los intereses. Mi anualidad es trimestral, pero la capitalización de mis intereses es mensual. Entonces ahí sí tengo una diferencia, porque yo no puedo colocar aquí N en trimestres y la tasa de interés en meses. Entonces, por la cuestión que expliqué la semana anterior de cuando pues utilizamos una tasa de interés equivalente, ¿por qué utilizamos tasas de interés equivalente? Para que en el mismo tiempo se haga la tasa de la variable. Lo que sucede es que el interés compuesto quiere decir que cuando nos habla de una capitalización, cada periodo de capitalización quiere decir, en este caso que es mensual, que cada mes se cobran intereses del capital original, esos intereses se suman y se recalcula el segundo mes intereses sobre ese capital más los nuevos intereses, y así sucesivamente. Cuando hablamos de una tasa de interés del 12% anual capitalizable mensualmente, estamos diciendo que el interés se capitaliza 12 veces en el año. A ese 12% lo capitalizamos 12 veces. Mientras que si utilizáramos o dijéramos que es lo mismo decir 12% anual capitalizable trimestralmente, estamos cometiendo el error porque estamos capitalizando solo 4 veces el interés, cuando lo que sucede en la realidad es que se está capitalizando 12 veces. Entonces tendríamos que encontrar una tasa de interés anual que capitalizándose 4 veces en el año me dé el mismo resultado que esta tasa que se capitaliza 12 meses. Entonces tendría que tener una tasa de interés anual más alta, porque si la divido dentro de 4 me tendría que dar un resultado que me opere igual que la tasa mensual. Entonces, por eso hacemos una tasa de interés equivalente, porque tenemos que trabajar el mismo periodo de tiempo y la capitalización de todos modos va a seguir siendo mensual. Pero como el tiempo o las cuotas las tenemos en trimestres, vamos a tener que buscar una tasa que nos cumpla la función ahí, que podamos utilizar una tasa trimestral, pero que nos dé el resultado como que estuviéramos utilizando la capitalización mensual. ¿Entendí esa parte? Bueno, entonces, para eso entonces vamos a... Primero lo que tenemos que hacer entonces es calcular nuestra tasa de interés equivalente. Entonces la tasa de interés equivalente va a ser igual a Q. Esta Q va a ser el número de capitalizaciones que queremos que tenga nuestra nueva tasa. Por 1 más la tasa de interés anual que tenemos actualmente dividido M, que M es el número de veces que se está capitalizando ahora, la tasa que tenemos ahora, y esto lo vamos a elevar a M, que es la tasa o el número de capitalizaciones que tenemos actualmente, dentro de Q, que es el número de capitalizaciones que queremos que tenga ahora nuestra tasa de interés, menos 1. Esa es nuestra forma. ¿Por qué calculamos entonces esta tasa de interés equivalente? Porque tenemos pagos trimestrales y tasa de interés capitalizable mensualmente. La renta o la anualidad está en diferente tiempo que la capitalización de nuestros intereses. Y no podemos utilizar esa capitalización mensual, decir que ese 12% es lo mismo decir 12% anual capitalizable trimestralmente que decir 12% anual capitalizable mensualmente. ¿Por qué razón? Porque cuando decimos capitalizable mensualmente estamos diciendo que los intereses se vuelven capital 12 veces en el año, se recalcula cada vez. Y en cambio cuando decimos 12% anual estamos diciendo que solo se capitaliza 4 veces. Entonces no es el mismo resultado, nos da un resultado totalmente distinto. Entonces vamos a encontrar una tasa de interés nueva anual que operándola me dé el mismo resultado que como que yo estuviera utilizando la tasa mensual.
Pero me va a dar la ventaja de que las cuotas las voy a poder seguir usando trimestral, no cambiar esa parte. Entonces voy a tener el mismo resultado. Para eso me sirve mi tasa de interés equivalente. Entonces va a ser igual a Q. Bueno, Q va a ser el número el nuevo número de capitalizaciones que yo quiero para la tasa de interés. ¿Cuántas capitalizaciones quiero? Bueno, si es trimestral lo que quiero tener ahora, entonces ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. Por 1 más la tasa de interés que tengo actualmente, que es la tasa de interés anual que tengo actualmente, que es del 12%. Entonces tengo 0.12 dividido el número de capitalizaciones que se tiene actualmente. Actualmente se capitaliza mensualmente, entonces ¿cuántas veces se capitaliza actualmente en el año? 12, porque son 12 meses. Elevado a la M, entonces M dijimos que es 12 dentro de Q, que es 4. Dentro de 4 menos 1. Entonces mi tasa de interés equivalente va a ser igual a 4 por 1. 1 más ¿cuánto? Punto 12 dividido 12 me va a dar 0.01. 1 más 0.01, 1.01. Elevado a 12 dividido 4 me va a dar 3 menos 1. La tasa de interés equivalente entonces va a ser igual a 4 por, ¿cuánto es 1.01 elevado a la 3? 1.0303 menos 1 sería 0.0303. Y esto por 4 me da 12.12, 0.1212 anual. Entonces, ¿qué quiere decir esta respuesta? Que el 12.12% anual capitalizable trimestralmente, 12.12, que es el que acabo de calcular, la tasa del 12.12% anual capitalizable trimestralmente me va a dar exactamente lo mismo que la tasa del 12% anual capitalizable mensualmente. Me va a dar resultados iguales. ¿Por qué hago esto? Porque en mi primer fórmula yo solo puedo poner el tiempo, la anualidad en el periodo en el que está la capitalización de la tasa de interés. Pero como ahí no tengo esa ventaja, entonces tengo que hacer primero esa conversión, una tasa de interés equivalente, para poder ahora tener una tasa de interés igual, que me dé el mismo resultado, que no me dé un resultado que me afecte. Bueno, ¿cuál voy a colocar en mi fórmula? Obviamente, si voy a trabajar, esto lo tengo que dividir dentro de 4. Si esto lo divido entre 4, me va a dar 0.0303. Entonces, lo que tengo entre corchetes, por así decirlo, esto que tengo entre corchetes es lo que voy a colocar en mi fórmula, porque es mi tasa de interés trimestral. ¿Correcto? ¿No sé si hay alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Frustración? Bueno, entonces vamos a pasar a otra. Entonces lo que queremos hallar ahora que ya tenemos es el valor futuro. Ustedes ahí tienen su hojita, aquí la vamos a compartir en la compañía. Para que ustedes puedan. Entonces el valor futuro, ya que detectamos que es una anualidad variable regular en progresión aritmética. Progresión aritmética. Entonces sabemos entonces, o anotamos que es, lo voy a volver a anotar aquí la fórmula, es la anualidad 1 más la diferencia dividido la tasa de interés
por, tal vez si me hacen favor de darle una hojita ahí a Pablo. Bueno, la diferencia dividida la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 de la 1, nuestra anualidad variable regular en progresión aritmética, dividido la tasa de interés por 1 más i elevado a la n, y esto menos n por d dividido la tasa de interés por 1 más i elevado a la n. Esa es mi fórmula de una anualidad variable regular en progresión aritmética, que ya definimos que es la que tenemos en este caso. Lo primero que teníamos que hacer era ver de nuestra fórmula si teníamos la anualidad 1, y ahí vemos que nos dice que el primer pago va a ser trimestral, entonces si tenemos nuestro primer pago trimestral. Pero la tasa de interés la teníamos capitalizable mensualmente y los pagos en trimestres, entonces tuvimos que hacer una conversión ahí de encontrar una tasa anual que pudiera capitalizar trimestralmente y me diera el mismo resultado que la del 12% anual capitalizable mensualmente. Una vez ya con eso resuelto, entonces voy a ver mis datos. Ustedes me van a apoyar ahí. ¿Cuál es el valor de mi primera anualidad? La anualidad 1, ¿de cuánto va a ser? El primer pago o depósito, 300. La diferencia, 50. La tasa de interés, voy a colocarla trimestral porque el tiempo lo 0.0303. El tiempo, bueno, como es trimestre, ¿y cuántos años van a ser? 3 años. Entonces, ¿cuántos trimestres tengo en 3 años? 12. Son 12. Entonces son 4 trimestres por año. Bueno, vamos a hacer de una vez algunas operaciones para que nuestra fórmula no se vea tan cargada. Vamos a hacer esta parte de la diferencia dividido la tasa de interés, que es esto que tenemos acá. Correcto. Lo vamos a hacer aquí para ya solo agregar el resultado a nuestra fórmula después. Entonces la diferencia dividido la tasa de interés, mi diferencia es de 50 y mi tasa de interés de 0.0303. ¿Cuánto me da 50 dividido 0.0303? 1650.1650. Bueno. Uno más la tasa de interés sería 1.0303. Y 1 más la tasa de interés elevado a la n sería 1.0303 elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto es n? Arriba tenemos el valor de n, que son 12. ¿Qué manda? Es cuestión de la sí. Vamos a ver qué fue que se corrió acá.
sé qué sucede ahí, que se nos corre un poco. Vamos a dejarlo ahí para mientras, pero ya saben más o menos de dónde tomar los resultados. Solo voy a tratar de escribir entonces un poquito más al centro. La ventaja es que en el video sí van a poder ver. Bueno, ya tengo la parte de 1 más i a la n, más i elevado a la n sería 12. ¿Y cuánto es 1.0303 elevado a la 12? 1.4307. Bueno, y tengo también que hacer esta parte de i. A ver, que no sale. Creo que tendría que escribir más por acá. Por aquí. De i por 1 más i elevado a la n, que sería 0.0303 por 1.4307. ¿Cuánto me da eso de resultado? 1.4740. Todavía tengo la parte n por d, que sería 12 por la diferencia que son 50. ¿Cuánto les da 12 por 50? 600. Entonces coloquemos nuestros datos en la fórmula. ¿Cuánto es 12 por 50? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El de cuál? ¿El de 1.4740? Ajá, sí, 0.03, ¿cuánto es? 0.0433. ¿Qué sacó ahí? 0.0433, que es la tasa de interés por 1 más i elevado a la n. A mí no me dio eso. Ah, pero es solo un decimal, 0.4. Vamos a ver. Aquí 0.0303 es la tasa de interés por 1.4307, que es 1.0303 a la 12. ¿Por qué 0.7? Pues ese fue el resultado que me dieron. 0.8. Yo tenía 0.8. Bueno, vamos a trabajar con 0.8 por clamor de la mayoría. No peleen. Para que no peleen por un decimal. Tal vez la aproximación ahí estuvo mal. Entonces 1.4308 por 0.0303, ¿cuánto les da? Sí, me da 0.0434. Aquí era un decimal nada más también. Bueno. Ya resuelto esto, entonces trabajemos. La anualidad 1, entonces 300 más la diferencia dividido la tasa de interés, tengo que 1.650.1650. Esto por 1 más i elevado a la n menos 1. Yo tengo que 1 más i elevado a la n es 1.4308 menos 1, 0.4308, y eso lo voy a dividir dentro de 0.0434, y esto lo voy a restar, n por d, que es 12 por 50, 600, dividido lo mismo que tengo en el denominador de la par, que es 0.0434. Bueno, mi monto entonces va a ser 300 más 1650.1650, entonces voy a tener 1950.1650. Esto lo voy a multiplicar. ¿Cuánto es .4308 dividido .0434? 9.9263. 9.9263.
63. Y 600 dividido punto 0434. 13.824. Punto 8848. Muy bien. 1950.1650 por 9.9263. ¿Cuánto les da? Da a todo eso. No, lo ¿Toda primero. la multiplicación? La multiplicación, que es lo primero que hay que tener. 357.9228. Y a esto le vamos a restar los 13.824.8848. ¿Cuánto nos da eso? 0.38. Bueno, si queremos utilizar los 4 decimales para que no se enoje Pablo. ¿Entonces alguna duda? ¿Estamos bien? Sí. A mí lo que me cuesta es que me hago bolas con la fórmula de equivalencia, porque me cuesta diferenciar en qué momento va aquí el trimestre y en qué momento va. Eso es todo. Bueno, la cuestión aquí es que en la tasa de interés equivalente ustedes tienen que identificar que lo tienen que pasar a la parte de la anualidad. Entonces, si la anualidad dice trimestre, Q va a ser 4. O sea, el valor de afuera va a ser la nueva capitalización que quiere. El valor de Q. Y M va a ser La capitalización que tiene ahorita. Entonces, si son semestres, mis pagos semestrales y mi tasa mensual, entonces Q va a ser 2, porque son 2 semestres en el año, y M va a ser 12, porque son 12 meses en el año. Esa va a ser la forma. Afuera voy a colocar lo nuevo y adentro lo que ya tengo. Solo para elevar voy a dividir la tasa actual dentro de la que yo quiero, o dentro del nuevo periodo de capitalización. ¿Alguna otra duda? Entonces, analicemos el siguiente ejercicio. Dice, una persona adquirió un televisor dando 1,000 quetzales de enganche y pagando el restante en cuotas que se incrementarán al final de cada mes un 3% más que la cuota anterior. Se conoce que el valor de la cuota 5 es de 395 quetzales a una tasa de interés del 14% anual capitalizable semestralmente. ¿Cuál habría sido el valor del televisor si se hubiese comprado de contado? Bueno, lo primero es lo primero. ¿Es una anualidad en progresión aritmética o geométrica? Geométrica, que es la segunda que vimos, la que no empieza con A, la que empieza con G, la geométrica. Esa segunda que vimos, la geométrica, ¿por qué? Porque la variación es en porcentaje. Dice que se va a incrementar en porcentaje. Entonces, si es un 3% más que el anterior, es una variable regular en progresión geométrica, ¿correcto? Entonces, ya que tenemos esta parte resuelta, entonces una anualidad variable regular en progresión geométrica. Ahora tenemos que ver, dígame. Una pregunta. A mí me cuesta identificar si es aritmética y geométrica, pero entonces, cuando la diferencia es por interés, lo que acaba de dar usted. No, es que no es intereses, es solo un porcentaje. Ah, por un porcentaje. Ajá, por porcentajes geométricos. Ajá. Y cuando Cuando es, digamos que no es diferencia, sino se llama razón, porque realmente es un factor por el cual se multiplican las anualidades para tener la anualidad siguiente. Mientras que en la aritmética usted suma la diferencia, ahí sí es diferencia. Llamémosle así. Digamos, llamémosle variación. Entonces la variación en la progresión aritmética, la variación es en una cantidad constante de dinero. O sea, está hablando que todos los ejercicios vinieran como adición
son aritméticos. Todo sea, Ahora, si la variación es porcentaje, ahí está. o me dijeran el doble, el triple, porque el doble, el triple me implica que tengo que multiplicar un factor por la anualidad. En cambio, en la aritmética yo sumo el dinero. Puede restar también. Sí, si es en disminución, si es decreciente. Ahí está. Entonces, en este caso, como es en porcentaje, es una anualidad variable regular en progresión geométrica, ¿correcto? Entonces, como es en progresión geométrica, entonces yo ahora tengo que ver, para aplicar la fórmula correcta, saber si es vencida o es anticipada. Dice que adquirir un televisor, bueno, y dice que se incrementará al final de cada mes, entonces es vencida. Ahora tengo que ver si es valor presente, valor inicial o valor futuro. Entonces dice cuál habría sido el valor del televisor si se hubiese comprado de contado. Cuando nos preguntan un valor de contado, ¿quién compra de contado con intereses? Nadie. Entonces, si habla de contado, ¿cuál es el valor al principio o al final? El valor de contado es el valor al principio, entonces tengo que calcular la parte de capital, no de monto. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces, ya con eso sé que es el valor presente o capital y este es la anualidad 1 por 1 menos la razón elevada a la n por 1 más i elevado a la menos n, y toda esta parte la voy a dividir entre 1 más i menos la razón. Ahora, al igual que con las otras, tengo que ver, mi fórmula me exige que yo acá tenga la anualidad 1 y que mi tasa de interés, la capitalización de mi tasa de interés, sea igual o tenga la misma frecuencia que mi frecuencia de pagos, que mis anualidades. Entonces, tengo la anualidad 1, bueno, me dice que tengo la cuota 5. Entonces no puedo operar la fórmula si no tengo la anualidad 1 primero. Tengo que encontrar eso. Y aparte, dice que las cuotas, dice que son al final de cada mes, son cuotas mensuales, y la capitalización, ¿cómo es? Semestral. Entonces también tenemos que encontrar una tasa de interés equivalente. Está muy jalado. No está jalado, es que así sucede. Después Después viene y me dicen ustedes, ¿por qué ponen a tarea otras cosas que no da? Entonces ahorita les vamos a dar con todo para que no digan que no se los di. Bueno, entonces lo primero es encontrar el valor de la anualidad 1. En el caso de la progresión geométrica, que es esta, el valor de la anualidad 1 va a ser igual, correcto, a sub n dividido r a la n menos 1, donde a sub n o la n va a representar el periodo que yo conozco. ¿Qué periodo conozco ahorita? Es la cuota 5. Entonces, la anualidad 1 va a ser igual. ¿Cuál es la anualidad 5? 395, correcto. Muy bien. Dividido la razón. Bueno, ¿cuál es la razón acá? La razón va a ser la variación. Como es progresión geométrica, es un número constante por el que voy a multiplicar cada anualidad para tener la posterior. Como aquí tengo porcentaje, pero ese porcentaje es de incremento, no es de que es un porcentaje menos, entonces yo ese porcentaje para poderlo multiplicar le voy a sumar 1, entonces no va a ser 0.03 sino va a ser
1.03. Sí, porque les voy a incrementar el 3%. Entonces el ejemplo que yo les digo, bueno, 395, que es nuestra anualidad 5, multiplíquenlo por 0.03. ¿Cuánto les dan? 85. 11.85 es más que 395. No, es menos. Entonces, si yo multiplico por 0.03, no voy a reflejar un aumento. Entonces, para que se sume o para que se incremente, tendría que hacer 395 por 1.03, porque va a tomar los 395 más ese 3%. Entonces tendría 406.85, que serían los 395 más estos 11.85. ¿Y siempre se le suma solo 1? Cuando es incremento, sí. En este caso, cuando no se deja con 0.03, pero si me dice que es un incremento, ese porcentaje incrementa, entonces le sumo 1. Por esa razón coloco el 1.03. Por esa razón, entonces, ahí sí que valga la redundancia, por esa razón, ¿cuál es mi razón en este? ¿Cuál es la razón acá entonces? 1.03 elevado a la n menos 1. ¿Cuál es la anualidad que conozco? La 5. N va a ser 5 menos 1, 4. Es la razón elevado a la n menos 1. Aquí. ¿Correcto? Como la razón es 5 menos 1, 4. Perdón, como la cuota que conozco es 5. La razón es 1.03. Entonces va a ser 1.03 elevado a la 4. Entonces la anualidad 1 va a ser igual a 395 dividido, ¿cuánto es 1.03 elevado a la 4? 1.12. ¿Cuánto es 395 dividido 1.12? 55. ¿350.95.51? Ese entonces es el valor de mi primer anualidad. Ya ese valor de la anualidad 1 ya lo puedo ingresar yo a mi fórmula. Correcto, porque mi fórmula me exige que la anualidad que esté es la 1 y yo tengo la 5. Por eso tengo que calcular primero la 1. Bueno, ese ya es el primer paso. El segundo, tengo que asegurarme que la tasa de interés y su capitalización sea igual a la frecuencia de mis pagos. Pero mis pagos dice que son mensuales y mi capitalización es semestral. Entonces no puedo colocar pagos mensuales y capitalización semestral porque estoy ahí interpretando. Es como que esté pagando, quiera decir que $5 por 3 quetzales son ¿qué? 24 ¿qué? Saber, porque dólares por quetzales no los podemos multiplicar. No es equivalente. Entonces tengo que encontrar una tasa que pueda operar, que me sirva en función de decir que estoy operando quetzales con quetzales o dólares con dólares. Entonces tengo que encontrar una tasa anual capitalizable mensualmente que me dé el mismo resultado que una tasa de interés anual capitalizable semestralmente. Esa es la razón por la que hago esa equivalencia. Entonces tengo que encontrar mi tasa de interés equivalente, que es Q, que es la nueva cantidad de capitalizaciones que quiero, lo que va afuera, es lo nuevo que yo quiero. Son meses, ¿cuántos meses tengo? 12, entonces Q va a ser 12. Y esto lo va a multiplicar por 1 más la tasa de interés y es la tasa de interés dividido M.
la tasa de interés dividido M. Y la tasa de interés anual que tengo actualmente, elevado a la M dividido Q, todo esto menos 1. A ver, Pablo, ¿cuál debería ser mi valor de Q? No, el valor de Q tiene que ser la nueva cantidad de capitalizaciones que quiero de la tasa de interés. ¿A qué la debo de ajustar? A la anualidad, al periodo que se presentan mis anualidades. Entonces ya no se toma 350. No, ese es, digamos, y por eso le pregunté por qué. Aquí encontré este valor, no tengo la cifra. Ahora quiero encontrar una tasa de interés. Entonces la tasa de interés actualmente se capitaliza semestralmente, pero mis pagos los hago mensuales. Entonces yo no puedo operar meses con semestres, porque como sí es como operar quetzales con dólares. Si yo digo que si yo agarro ese 14% y lo divido dentro de 12, no me da el mismo resultado que dividir 14 dentro de 2. ¿Por qué? Porque actualmente me dice que los intereses del 14% se capitalizan 2 veces por año. Si yo lo hago dividido entre 12, voy a decir que se capitalizan 12 cuando eso en la realidad no sucede. Entonces tengo que encontrar una tasa de interés anual que la pueda dividir dentro de 12 y que me dé el mismo resultado que la que divido actualmente dentro de 12. Entonces, ¿dentro de cuánto quiero dividir ahora mi tasa de interés? Como es mensual, lo quiero dividir dentro de 12. Entonces, la Q va a ser 12, ¿por qué? Porque las cuotas son mensuales. Entonces tengo que ajustar eso al periodo que se presenta mi anualidad. Por 1 más la tasa de interés actual anualmente que tengo es de 14%, la expreso como punto 14. Y la divido dentro de la capitalización que tiene actualmente, que ¿cuánto es? Si es semestral, 2 semestres por año. Y esto lo elevo a la M, que es 2, dividido Q, que son 12, menos 1. Mi tasa de interés equivalente entonces va a ser igual a 12 por punto 14 dividido 2. 0.14 dividido 2 me dijo que es 0.00, sería 0.07 más 1, 1.07. Y 1.07, vamos a hacerlo acá, 14 dividido, 14 dividido 2 es 1.07, elevado a la M dividido Q, que sería 2 dividido 12, elevado a la 0.1667. A la punto 1667 menos 1. ¿Cuánto es 1.07 elevado a puntos 1667? Punto 1.07 elevado a punto 0.013. Es 1.0113 menos 1. Bueno, de una vez restémosle 0.013, ¿verdad? Que es 1.07 elevado a la punto 1667 me da 1.0113 menos 1, que lo tengo que restar de todos modos, 0.0113 por 12. Punto 1356. Ese es el, por así decirlo, el 13.56% anual. Yo tengo una duda en ese punto. Dígame. N, ¿cuál es? A la hora de anotar solo los datos, ¿es la cuota 5? No, N ahorita, por eso les digo, cuando vamos a calcular la anualidad, en este caso N, solo para la fórmula
de calcular la anualidad 1, N va a ser la cuota que conozco. Ahorita, solo para esto. Ya cuando planteemos el problema, mi N va a ser el número de cuotas. Que son, ¿cuántos? Vamos a ver, dice que son... Solo dice que la cuota Si no nos dice cuánto tiempo. No. Pensemos que fueran 5 cuotas, usamos... Sí. tendrían que ser 5 cuotas, pensemos 5 solo porque meses. no nos dice. No serían 5 semestres, serían 2 años y medio. 5 semestres. Ya no, sí serían 5 meses, correcto, porque las cuotas son mensuales. Ajá, sí. Entonces serían 5 meses. Sí, lo podemos jugar así, 5 meses. Sí, 5 meses porque no dice el problema nada más. Ahora si el problema nos hubiera dicho que es durante 2 años, entonces sí serían 24 años. Pero ahorita utilicemos 5 porque el problema no nos está diciendo nada más de tiempo, entonces utilicemos los 5 meses. Bueno, ese 13.56% anual quiere decir que si uso ese 13.56% anual capitalizable mensualmente, voy a obtener el mismo resultado que si utilizo una tasa de 14% anual capitalizable semestralmente. ¿Por qué razón? Tengo una tasa de interés más baja, pero la voy a capitalizar 12 veces. Por eso me va a dar un resultado. En cambio, la otra es más alta, pero solo la capitalizo 2. Esa es la razón por la que yo tengo que encontrar esa tasa de interés equivalente, porque si hago 14% dividido 12, me va a dar un resultado más alto, porque estoy capitalizando una tasa del 14% más veces. Ahora, el interés no se va a hacer 0.1356. Pero aquí en mi fórmula coloco el interés de acuerdo a la anualidad, y como la anualidad es mensual, entonces tengo que dividir esto dentro de 12. Entonces el que coloque aquí, por así decirlo, es esto que tengo entre los corchetes, 0.013. Esa es la tasa de interés que yo voy a colocar en mi fórmula, la que tengo entre los corchetes, porque es la tasa de interés mensual. Correcto, voy a usar pagos mensuales y la tasa de interés la voy a colocar mensual. Bueno, veamos. Ahí tenemos el paso 1 y 2 ya tenemos lado A y lado B. Ahora vamos a terminar de resolver. Era el valor final el que queríamos, no, el valor de contado. Entonces, Eso que se hace un ejercicio. sí, eso es solo para encontrarlo bien, para colocar bien la fórmula. No, no es mala onda. Es mala onda si ustedes pagan por una educación completa y yo solo les doy la mitad. Eso sí es ser mala onda. Eso sí sería ser mala onda. Dice qué vergüenza. ¿Ah? Ahí sí sería yo mala onda. Ya. Pero Porque cuando sale en el video. ya tenemos la tasa de interés equivalente y tenemos la anualidad 1. Bueno, veamos qué sucede acá. La anualidad 1, voy a colocar aquí la fórmula que voy a utilizar para encontrar la anualidad 1 por 1 menos la razón elevado a la n por 1 más i elevado a la menos n. Todo esto dividido 1 más i menos la razón. Si fuera anticipada, todo esto lo multiplico después por 1 más i, pero como no, vamos a dejarlo así. La anualidad 1, ¿cuánto es? Pablo, ¿cuál es el primer pago que calculamos? 350.9551. Correcto, 350.9551. 9551. Lo calculamos porque en la fórmula ese es el dato que podemos poner. No podemos poner la cuota 5 porque no nos va a dar el resultado que queremos, porque estaríamos olvidando ese primer pago. Si colocamos desde la cuota 5, estamos dejando de tomar en cuenta los primeros 4 pagos. Eso por 1 menos r a la n por 1 más i a la n. Entonces necesito saber, bueno, el valor de r, ¿cuánto es? Es 1.03. R elevado a la n. ¿Y por qué 1.03? Ah, porque R es la... Es 3%, que es el incremento. Entonces le sumo, como es incremento, le sumo 1. 1.03 elevado a la n sería 5 porque ahí no me dice cuántas cuotas, entonces vamos a asumir que no nos dice cuántas y nos está dando la última. Entonces vamos a utilizar 5.
1.03 elevado a la 5, ¿cuánto es? Yo creo que sigue sin verse, se me fue otra vez. 1.1593. 1.1593. Vamos a seguir acá. También necesito la parte de 1 más i elevado a la menos n. Recuerden que es menos n. Sería menos 5. Correcto, entonces sería... Bueno, tengo que ver cuál es mi tasa de interés. Mi tasa de interés es la que calculé, la que está entre los corchetes. ¿Cuánto es? 0.0113. 0.0113. Entonces sería 1.0113 elevado a la menos 5. ¿Eso cuánto me da? 0.9454. Y obviamente R, que ya lo tenemos 1.03, entonces ya podemos operar nuestra fórmula. El valor de mi primera anualidad, entonces calculamos que es 350.9551 por 1 menos R a la N, me dio que es 1.1593 por 1 más I a la menos N, que es 0.9454. Todo esto dividido 1 más I, que es 1.0113, menos la razón, que es 1.03. 350.9551 por... Y mucho ojo, porque a mí me ha pasado, a veces me pasaba cuando lo aprendí, y a veces cuando estoy resolviendo las tareas que lo dejo me pasa también. Entonces, por ende, les puede pasar a ustedes y por eso se los recuerdo siempre. El hecho de que aquí tengamos la resta primero no quiere decir que vamos a restar primero. Tenemos la jerarquía de operaciones. Primero multiplicamos y después operamos las sumas y restas. Entonces, primero hacemos 1.1593 por 0.9454 y luego ese resultado se lo restamos a 1. No hacemos primero la resta porque si no, ya arruinamos el resultado. Tengo que aplicar procedimiento. Tengo que aplicar procedimiento. Sí, y el resultado también. Hola. Entonces, ¿cuánto es 1.1593 por 0.9454? 1.0960. Y 1.0113 menos 1.03. Menos 0.0187. Bueno. Entonces 1 menos 1.0960 me va a dar menos 0.0960 dividido menos 0.0187. Entonces 350.9551 por, bueno, entonces dos números negativos que se dividen me van a devolver un número positivo. Negativo entre negativo me va a dar positivo. 0.0960 dentro de 0.0187. 5.1337. 1337. Sí. Y eso me da como resultado ¿cuánto? 1801.6982. Y eso es 1801.6982, ¿qué son? Monto inicial capital. Inicial. ¿Qué me pregunta a mí ahí? ¿Cuál hubiera sido el valor? Sí, ¿Cuál hubiera sido el valor de contado? Entonces, ¿cuál hubiera sido el valor de contado de esa tela? ¿Cuánto? 1801. No, dio un enganche de 1000 quetzales, ¿no? Ah. Entonces el... 800.
Esto lo trajimos, por así decirlo, a valor inicial y tenemos 1000 que ya están en valor inicial. Correcto. O sea, hay que sumarse, porque pagó 1000 y el resto lo dejó. Entonces, 2801.6982. Si hubiera pagado el televisor de contado, hubiera pagado 2801.6982. Y no se olviden de agregar el enganche. Ese hubiera sido el valor del contado. Duas. Muy bien. Vamos a hacer otro. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Entonces le da tiempo de que copie. Es que esté en video, no puedo. Yo quiero una serie. Después de todo lo que dijo, ahora dice que va a ser serio. Así hoy lo dijo, como siempre dice, cuando primero restas en lugar de multiplicar. Pero lo bueno es que ya no van a captar bien. Es que ahora ya lo captaron. Bueno. Entonces este es mi valor de contado, los 2801.69. Eso ya terminó. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, entonces veamos la 3. La 3 dice: una persona desea recibir durante 5 años de una cuenta que paga el 8% anual, capitalizable mensualmente, rentas trimestrales que se incrementen 50 quetzales al final de cada trimestre con respecto a la renta anterior. Si se conoce que el valor de la renta 19 es de 2.400, ¿cuál deberá ser la cantidad total a depositar hoy para recibir esas rentas trimestrales durante 5 años? Se nos está dando duro, ¿verdad? No, estoy dando el contenido. Aquí abajo tú. Bueno, Eso va a salir en mi video. ¿qué es lo primero? Lo primero que tienen que hacer, eso también. Lo primero que tenemos que hacer es ver. Y que ya todos. Y entonces le vamos a preguntar: solo esta es una contestación. ¿Es aritmética o geométrica? Yo no, yo solo estaba dudando. No, es que. Creo que es aritmética. Aritmética, porque le dijeron. No, de verdad sí sabía. ¿Por qué? Porque está incrementando ¿En qué? el dinero. En dinero, correcto. Ay, Entonces aritmética es vencida o mezclada. Vencida. Vencida, ¿por qué? Porque es al final. Es al final de cada trimestre. Si se conoce el valor de la renta 19, entonces no tenemos la anualidad aún. Veamos, entonces, la pregunta dice: ¿cuál deberá ser la cantidad total a depositar hoy para recibir esas rentas trimestrales durante 5 años? ¿Valor inicial o valor final? ¿Cuál será la cantidad depositada para recibir el valor inicial? Valor inicial. Correcto. Quiere decir que lo que quiere saber esta persona es cuánto tiene que depositar hoy para que cada mes él reciba una cantidad mensual, que cada mes, si es mensual, no trimestre, se incremente en 50 quetzales. Entonces vamos a calcular el valor inicial Esta sigue siendo una anualidad variable regular. en progresión aritmética. Entonces esta es la anualidad 1 más la diferencia dividido la tasa de interés por 1 más i elevado a la n menos 1 dividido la tasa de interés por 1 más i a la n menos n por la diferencia dividido la tasa de interés por 1 más i elevado a la n.
Entonces, ahora ya tengo mi fórmula, ya sé que ya ustedes lo identificaron bien, es el valor presente de una anualidad variable regular en progresión aritmética. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver si la anualidad que tenemos es la primera. No la tenemos porque la fórmula me pide que yo tenga la anualidad 1 y no la tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcularla, no hay de otra. Entonces, cuando es una, quiero encontrar, y esta n que voy a utilizar ahorita, aclaro, no es la de la fórmula final, sino que es solo para esta fórmula. Si yo quiero encontrar una anualidad cualquiera, yo le voy a colocar una anualidad n en progresión aritmética, va a ser igual a la anualidad sub k, que k sería la que conozco, más la anualidad que quiero conocer menos el número de pedido que conozco, y todo esto por la diferencia. ¿Qué anualidad quiero saber? La 1, porque es la que tengo que colocar en mi fórmula. Entonces mi anualidad 1 va a ser igual a la anualidad sub k. La anualidad sub k es la anualidad que conozco. ¿Cuál conozco? La renta 19. ¿De cuánto es la renta 19? 2.400. Más n menos k. N menos k, ¿cuánto es? Sería la renta que conozco, que es la 19. Entonces, la que quiero saber, que es 1, menos 19, por la diferencia que es 50. Entonces, la anualidad 1 va a ser igual a 2.400 más, de alguna forma, menos 18 por 50. La anualidad 1 va a ser igual a 2.400 menos por más me da un resultado negativo, entonces menos 18 por 50, ¿cuánto es? Menos 900. Entonces el valor de la anualidad 1, ¿cuánto es? 1500, ¿no? Entonces ya con esto podríamos haber redactado un problema que dijera: una persona desea recibir durante 5 años de una cuenta que paga el 8% no capitalizable mensualmente rentas trimestrales que se incrementen 50 quetzales al final de cada trimestre, empezando con una primera renta trimestral de 1500, que ahora ya conozco. Ahora veamos, ¿será que necesitamos una tasa de interés equivalente? Veamos cómo están nuestros pagos, nuestras rentas trimestrales y nuestra tasa de interés, cómo se capitaliza. Esto no se les va a olvidar, es muy maravilloso esto. Es lo primero en lo que se van a fijar. Eso sí, si las encuentran iguales, una vez se hagan la fórmula, no van a tratar de ponerle, no la van a convertir a algo que no existe. Entonces, ¿a qué la tenemos que, o una tasa de interés equivalente que pueda capitalizar como? De acuerdo a mi anualidad, mi anualidad como es trimestral. Entonces mi tasa de interés equivalente va a ser igual a Q. No la voy a colocar porque ahí tienen la fórmula ustedes. Q va a ser la nueva cantidad de capitalizaciones que quiero que tenga la tasa de interés. Como es trimestral, ¿cuántas capitalizaciones quiero? 4 por 1 más la tasa de interés anual actual, que es del 8%, capitalizable mensualmente. Entonces, como es mensual, la divido dentro de 12. Esto lo voy a elevar a la m dividido q, que sería 12 dividido 4 menos 1. Mi tasa de interés equivalente entonces sería 4 por 0.08 dividido 12. 0.08 más 1, 1.0067 elevado a 12 dividido 4, 3 menos 1.
¿Cuánto es 1.0067 elevado a la 3? 1.0202. Menos 1, entonces 4 por 0.0202. ¿Cuánto es 4 por 0.0202? Me va a dar 0.08 anual. .0808 anual. ¿Qué sería decir un 8.08% anual capitalizable? Trimestralmente me da el mismo resultado que el 8% anual capitalizable mensualmente. Ya tengo mi tasa de interés anual capitalizable trimestralmente. Como es trimestralmente, entonces cada trimestre se capitalizan 0.02 o 2.02%, ¿correcto? ¿Dudas acá? Entonces ahora ya que tenemos todos los elementos, ya vamos a poder resolver nuestro problema. Bueno, terminen de copiar. Copy, please. Como diría en mi país. Ya no dice Como diría en mi pueblo. En mi pueblo diría copy, en mi país copy, please. ¿Listo? Bueno. Voy a copiar de nuevo la fórmula acá para que no. Entonces quiero encontrar el valor presente de la anualidad, variable regular en progresión aritmética, entonces va a ser la anualidad 1 más la diferencia dividido la tasa de interés por 1 más la tasa de interés a la n menos 1 dividido la tasa de interés por 1 más i a la n, esto menos n por d dividido i por 1 más i elevado a la n. Bueno, ya tengo mi fórmula. Sí. Tengo la anualidad 1, no la tenía, pero ahora ya la calculé. ¿Cuál es la anualidad 1? 1500, correcto. La diferencia 50, que es lo que va a variar una anualidad de otra. La tasa de interés 0.0202. correcto, 0.0202. Y el tiempo es la cantidad de periodos, son 5 años y van a ser rentas trimestrales, entonces voy a tener 4 por 5, 20. Muy bien. Bueno, ahora voy a resolver algunas variables para que solo ingresen mis datos a la fórmula. Entonces ya tengo la anualidad 1, entonces ahorita voy a resolver la diferencia dividido la tasa de interés para ya solo colocarla en mi fórmula. Entonces mi diferencia dentro de la tasa de interés es igual a 50 dividido 0.0202. ¿Eso cuánto me da el resultado? 2475. .25. ¿Y ahí no se toma cuánto era el final después del punto o solo ¿Cuántos decimales le da? le da 6 decimales después del punto? Dime 4. .25 ¿cuánto? Punto 2475. Punto 2475. Muy bien. Bueno, ahora tengo la parte 1 más i elevado a la n, que lo voy a resolver también, porque me va a servir también en la parte de abajo. Entonces 1 más i elevado a la n va a ser de alguna forma 1 más .0202,
0.02 elevado a la 20. ¿Cuánto me da eso de resultado? 1.4918. ¿Sí? Punto 49. Ahora también tengo aquí abajo la parte de 1 más i elevado a la n que acabo de calcular por la tasa de interés. Entonces la voy a calcular, que sería la tasa de interés por 1 más i a la n, que sería 0.0202 por 1.4918. Eso me da 0. ¿Cuánto? 0301. Y voy a hacer de una vez aquí n por d, que sería 50 por 20. Eso me va a dar 1000. Entonces, si ya más fácil puedo resolver mi fórmula. La anualidad 1, 1500 más la diferencia entre la tasa de interés 2475.2475. Esto por 1 más i a la n, vimos que es 1.4918 menos 1 me va a dar 0.4918. Esto dividido y por 1 más i a la n, que es 0.0301, y esto menos n por d, que son 1000, dividido 0.0301. 1, tenemos aquí es 1 más i a la n menos 1. 1 más i a la n es 1.4918 menos 1, 0.4918. ¿Cuánto es 1500 más 2475.2475? Tendríamos 3975.2475. Más 2475. Ah, es más. Sí. Yo estaba pensando. Sí. El punto 4918 dividido punto 0301 me da 16.3389. Menos 1000 dividido punto 0301, 33.222.5914. Entonces hago la multiplicación: 3975.2475 por 16.3389 me da 64.951.1714 menos 33.222.5914. El resultado son 32.728.58. Quiere decir que si deposito esa cantidad el día de hoy a la tasa de interés que está pagando el banco, yo puedo tener trimestralmente, puedo ir retirando trimestralmente el primer trimestre 1500, el segundo puedo retirar 1550 y así sucesivamente hasta que me acabe 31.728.58 en un lapso de 5 años. Cada mes. ¿Dudas?
Bueno, veamos esto. Una empresa tiene una deuda con un proveedor. Acuerdan el pago de la deuda de la siguiente forma: 50.000 quetzales hoy y el resto en pagos al principio de cada semestre, comenzando con un primer pago de 5.000 y siendo cada pago subsiguiente el 20% del pago anterior. Todo esto durante 5 años. Si se reconocerá una tasa de interés del 12% anual capitalizable mensualmente, ¿cuál es el valor actual de toda la deuda? Esta empresa tiene una deuda con un proveedor y hoy le va a pagar 50.000. Pensemos en nuestro enganche, no se olviden de sumarlo al final. Y el resto en pagos al principio de cada semestre. Va a ser un primer pago de 5.000 y cada pago dice que va a ser el 20% del anterior. No nos dice que se incrementa, nos dice que es el 20%. Entonces, como no nos dice incremento, vamos a tomar el punto 20, no 1.20, porque no nos habla de incremento. Bueno, entonces estamos hablando de porcentajes, progresión aritmética o geométrica. La única disyuntiva, el único problema que tenemos acá es que sí tenemos la primera anualidad, el primer pago, pero la tasa de interés es capitalizable mensualmente y los pagos van a ser cada semestre. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es, vamos a calcular el valor actual de una anualidad variable regular en progresión geométrica, pero tenemos que encontrar una tasa de interés equivalente primero, ya después lo operamos con normalidad. Entonces, encontremos la tasa de interés equivalente primero y ya después operamos tranquilamente. Tasa de interés equivalente va a ser igual a Q, que es el periodo o el número de capitalizaciones que quiero ahora o el que quiero encontrar equivalente en una tasa anual, por 1 más la tasa de interés anual que tengo actualmente dividido el número de capitalizaciones que tiene actualmente esa tasa de interés, dividido el número de capitalizaciones que se tienen actualmente dentro del nuevo número de capitalizaciones que necesito que se hagan. Así voy a determinar una tasa de interés anual que capitalizable semestralmente me dé el mismo resultado que el 12% anual capitalizable mensualmente. Entonces, a ver, Pablo, ¿cómo van a ser los pagos ahora? ¿Cómo van a ser los pagos? Digo que iba a ser cada pago después de. Se conecta su profe, cada pago siguiente. Pero digamos después de los 50.000 que se reconocerá una tasa de interés del 12% anual capitalizablemente. ¿Cuál es el valor actual de toda la deuda? pero ahí dice que va a pagar 50.000 y el resto de pagos, ¿cómo? A principios de cada semestre. Entonces, va a ser, los pagos van a ser semestrales y mi tasa de interés se capitaliza mensualmente. Entonces, tengo que encontrar una tasa de interés capitalizable semestralmente que me dé el mismo resultado que esa que tengo ahorita. Entonces, ¿en qué tengo que encontrar? Tengo que volver semestral, tengo que encontrar una capitalización semestral, una tasa de interés anual. Entonces, si es semestral, Q, ¿cuánto debería de ser? 2. Muy bien. Y la tasa de interés actual es del 12% anual capitalizable mensualmente, o sea, 12 meses elevado a 12 dividido Q, que sería 12 dividido 2. 12 dividido 2 es 6, correcto, menos 1. Entonces mi tasa de interés equivalente va a ser igual a 2 por 1 más .12 dividido 2 es 0.01, entonces más 1, 1.01 a la 6 menos 1. ¿Cuánto es 1.01 elevado a la 6? Elevado. Es 1.0615. 1.0615 menos 1 me va a dar 0.0615.
Y esto por 2 por punto 0615. Punto 12.3. Entonces mi tasa de interés del 12.3% anual capitalizable semestralmente me va a dar los mismos resultados que la del 12% anual capitalizable mensualmente. Esa era como que la única dificultad que tenía este problema. Y ahorita está lo siento más suavecito después de los dos anteriores. Los tres. Sí, en la segunda 17, lo que dice, decía, ¿Cuál? cuando empieza la forma, ¿no? Es uno más. Ah, Sí, este se me ve como 7, pero porque cuesta un poco hacer recta la línea con este chunche, pero 17 creo que lo son. sí, es uno más. Bueno, ya sabemos quién va a terminar primero el examen el próximo miércoles. Y una vez le ponemos uno el sábado también. Bueno, A las 4. ahora antes, bueno, ustedes lo tienen ahí escrito, pero como yo no lo tengo escrito, vamos a ver ahí uno, ¿es anticipado o vencido? Anticipada. Entonces, si se adelantaron y le hicieron vencida. Anticipado. Sí, es anticipada. Solo me quedé estancada. Bueno, entonces, bueno, entonces es anticipada. Y es el valor actual de la deuda, entonces tenemos que encontrar el capital. Correcto, valor presente. El valor actual de la deuda. Entonces, es progresión geométrica porque la variación está en porcentaje. El valor de la anualidad por 1 menos la razón a la n por 1 más i a la menos n dividido 1 más i menos la razón. Como es anticipado, todo esto lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de interés. Esto porque es anualidad variable regular en progresión geométrica anticipada. Entonces tenemos el valor de la anualidad 1, sí. ¿De cuánto va a ser el primer pago que vamos a hacer para la deuda? 5,000. Bueno, ¿cuál es la razón? 0.20. Aquí no nos dice que es incremento, entonces no le sumamos 1, lo dejamos como está el porcentaje. Son 5 años y son pagos ¿cómo? Semestrales. Entonces tenemos 10 pagos. Dígame que está acá. Porque en el Guay. punto 20 la vez. No me dio. Vamos a ver. Y tenemos la parte de la tasa de interés de cuánto es. ¿Cuánto es la tasa de interés capitalizable? Ya 12.3. no, porque ya como es semestral, Ay, no, perdón. la de los cochetes. Sí. Punto 0.315. Entonces vamos a hacer la parte de la razón a la n. A la nada, es que si tenemos un número bastante bueno. Igual lo vamos a hacer. Es ahí donde nos sirve la notación científica. La razón a la n es igual a 0.20 elevado a la 20. La verdad es que nos da un número bastante pequeño.
Ah, sí, bien, nada. 0.20 elevado a la 20. Ujú. A muchos les va a dar connotación científica ese. 0.0480. Eso va. Lo ponemos así. Sí, porque no me voy a poner cero, porque si lo va por cero, le va a dar cero todo ahí y se va a llevar. O sea que tenemos que poner hasta. Sí. No, hombre, 0, 0, no. Si lo ves que si no le va a multiplicar por cero. ¿Cuánto Oye, es? 6, o sea, un punto cero. No voy a estar entendiendo mal eso. Porque tiene menos 14 en chiquito. Es porque es elevado por 10 a la menos 14, quiere decir que hay. Tiene que correr cero para hacerse los simple para que le salga acá. Un 13. ¿Y cómo? ¿Es que a mí no me da eso? Ya. Ese mismo 0.20. Llevaba las 10. Elevado a la 10. Es que Y acá puedes poner acá la 20. Sí, ahí me confundí si es a la. Tiene razón, Juan. Me confundí si es a la 10. Yo no sé por qué hice el punto 20 elevado a la 20. No, 0.0000. Muy bien, Pablo, que usted. Ahora hay que sonar el examen. Ya no le vamos a examinar. ¿Qué más? Nosotros vamos a estar llegando a ver que no se copien ahí. Es a la 10. Solo borre el 4. Allá, lo mismo el 4. Ajá, solo quita el 4. 0.0000102. Son 7 ceros. 6. Sí, cada vez crece más. No. No, 6. 6. Sí, 4, 5, 6, pero no sé por qué la calculadora no se pusiera así. ¿Será que soy yo mi calculadora? Porque es la anotación científica. Si la quiere quitar, así ¿Qué? hasta que se le quite. Ahorita ya. Porque Hasta que le quede. Sí, porque aquí ya no está la anotación científica, ya está quitada la anotación científica. Entonces, pero el valor no me cuadra, me hace falta un, ¿qué? 4. Sí, pero dejémoslo así, aquí lo dejé en 100. Ah, sí que sí, 2. Ah. Le van dando Shift ENG hasta que se le quite ese menos 14 y le quede en 0, 0. Sí, ya me quedó así, pero me salen 7 ceros de todas maneras. ¿Son 6 ceros o 7 los tres? 6, 6. 6. Bueno, Así. Ajá. ahora vamos a hacer 1 más I a la menos N. Entonces tenemos 1. Ese no va a venir. ¿Qué te digo? Un 0 más. 1.0615 elevado a la menos 10. 1.0615 elevado a la menos 10. 0.5505. 0.6 que diga. Siento. Bueno. Y bueno, ahí vamos a operar ya. ¿No? El valor de la primera anualidad son 5,000 por 1 menos ese montón de ceros ahí. Aquí le vamos a poner 102. Los puntos suspensivos indican que hay 6 ceros ahí. Ustedes sepan que no me alcanzaría el espacio acá. Y esto por 0.5506 dividido Dividido punto 8615. ya con todo Sí. resuelto. Todo esto por
1.0. Ah, no me está haciendo falta No lo habían hecho anticipado entonces. No, pero eso se multiplica. No, está facilito de cambiarlo, así. Bueno, entonces tenemos punto 20 elevado a la 10 por punto 5506 me da punto 00 un montón de cosas, ¿verdad? Son 7 ceros, punto Ahí 56. se pega 1 Son menos 100. 0.0. No, primero multiplicación, después sumas y restas. Entonces sería 0, 0. Ajá, por punto 5506. Esto y 1 menos ese resultado me va a dar punto 9999. ¿Sí? 1. Punto 9999. Si no por gusto esperar tanto cero. No. Yo puse 1. Da 7 ceros. ¿Qué dice la aproximación? 1. No, porque son 4 decimales ahí. Vamos a utilizar. ¿Cómo dice el resultado? Ahorita le explico. Dime. ¿Cuánto le da usted? No, al principio, entonces sacó el 4.9999. Es 0.9999. Como hace pegada. Yo primero multipliqué 0.00000 Por punto 5506. Y eso, y 1 menos eso, ponga 1 menos ambos. No sería. A ver que va negativo, pero es positivo el resultado, no tendría que colocar uno 3 veces. Le da punto 99. ¿Qué hice? Pues tomó 4. Sí, solo 4. Entonces, coloca el positivo ahí porque le da negativo, que colocó después el 1, pero no más. Ah, ok. Y punto 9999 dividido punto 8615 ¿cuánto es 5000 por 1.1607? $6,160.4153. ¿Cuál es el valor total de la deuda? 56,000. Correcto, tenemos 50,000 que ya se pagaron y estos se quedaron para pagar en 5 años. A ver por qué yo soy de empresa. Si ya había pagado 50,000, ¿por qué he puesto a la cola? 56,160.4153. Esa es la deuda total inicial. ¿Dudas? Suscríbanse a mi canal. ¿Ya quitó el video? ¿Cómo va a salir en el video? Todo eso. Suscríbete a mi canal. No. ¿Cómo se puede ser el punto 99? ¿Qué parece? Bueno, Sí, nada.
Y con esta nos vamos. Eso trae bonito. Esta es la más bonita. Esta era la más fácil. Esta es la más bonita. Para que no se sientan. Dice, una empresa fabricante de selfies fix vendió en su primer trimestre 10.000 unidades de su producto. Sus ventas se incrementaron en 2.000 unidades más cada trimestre, con el objetivo de acumular dinero para invertir en un nuevo proyecto dentro de 5 años. Destinaron a ahorrar al final de cada trimestre unos 50 por cada selfie stick vendido, en una cuenta que reconoce el 8.25% de interés anual capitalizable trimestralmente. ¿Cuánto dinero habrá acumulado la empresa al final de los 5 años? ¿Es aritmética o geométrica? Aritmética. Está dando la diferencia en porcentaje, perdón, la variación de porcentaje, ¿no? Pero lo que pasa es que si usted multiplica cuánto va a depositar, unos 50 por unidad, entonces quiere decir que la diferencia está en unidades, usted la pasa a quetzales y la va a tener en dinero. Es aritmético, operación aritmética. Tenemos que encontrar valor presente o valor futuro. Futuro, lo que acumule al final de los 5 años, entonces del monto. ¿Nos está dando el valor de la primera anualidad? Sí. Son 10.000 por 1.50 para tener el dinero. Al principio, al final de cada trimestre, al final, entonces vencida. Los pagos son trimestrales y la tasa de interés es capitalizable trimestralmente, entonces entrémosle de nuevo a la forma. Solo vamos a ver. Bien, hay que operar. No, pues sí, pero ya no sé. La anualidad 1 son las 10.000 unidades por 1.50 que va a depositar por unidad. ¿Cuánto es eso? 15.000. La diferencia van a ser 2.000 unidades cada trimestre por 1.50 por unidad. Y si la queremos en dinero, entonces ¿cuánto es 2.000 por 1.50? ¿Seguro que es 3.000? Sí. 3.000. Bueno, ya tenemos la diferencia que es 3.000. Veamos cuál es nuestra fórmula del valor futuro de anualidad variable regular en progresión aritmética. La anualidad 1 más la diferencia dividido la tasa de interés menos 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 dividido la tasa de interés, esto es por menos n por d dividido la tasa de interés. Ya tenemos el valor de la primera anualidad, el de la diferencia. La tasa de interés es el 8.25% anual capitalizable trimestralmente, o sea que ese 0.0825. Lo tenemos que dividir entre cuánto. ¿Cuántos trimestres hay en el año? 4. ¿Cuánto es 0.0825 dentro de 4? 0.0206. Bueno, necesito entonces ahora saber el valor de 1 más la tasa de interés elevado a la n, entonces sería 1 más i a la n es igual a 1.0206 elevado a ¿cuánto? Bueno, n ¿cuánto sería? Dice que son cada trimestre en 5 años. ¿Cuántos trimestres por año? 5 por 4, 20. 1.0206 elevado a la 20, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1.006 elevado a la 20, 1.5035. Bueno.
Voy a hacer también el de la diferencia dividido la tasa de interés, que sería 3000 dividido 0.0206. ¿Cuánto es 3000 dividido 0.0206? ¿Cuánto? 3000, 5 dividido 0.2. 06. 45.631. 45.000. 145.631. 631. Punto. 07. No hay más. Ah, sí, yo lo aproximé. Es 0.068. 068. Son 3 decimales nada más, pero son 3. Máximo 4. Mínimo 4 si no hay. 0.068. Ya tuvimos una discusión en el trimestre pasado sobre 4 decimales. N por D sería 20 por 3000. Tenemos 60.000. Ahora vamos a meter toda nuestra fórmula. La anualidad 1, que son 15.000 más 145.631.80. Estamos hablando que si hacemos de una vez la suma son 190.000. No, 160.000, perdón. 160.631.068 por 1 más i a la n, vimos que es 1.5035 menos 1, 0.5035 dividido la tasa de interés, que es 0.0206 menos 60.000 dividido 0.0206. 160.631.068 0.68 por ¿cuánto es punto 5035 dividido punto 0206? 24.4417. Y 60.000 dividido punto 0206. 2.912.621.359. Y el total ya con la multiplicación y la resta, bueno. Acuérdense que vamos a multiplicar 160.631.068 por 24.4417 y a ese resultado le vamos a sumar los 2 millones y quetzales que tenemos ahí. Es 1.013.000. ¿Se lo restamos? Sí, ¿cómo se lo sumamos? Bueno, le sumamos un número negativo. Ah, Es 1.013.474. 1.013.000. 474.84. Muy bien. Eso sería. Entonces, cualquier cosa, como les digo, suscríbanse a mi canal para más información de esto, más consejos, pero no de belleza como los que ven ustedes. Entonces, si quieren, ustedes se podían retirar desde hace rato, pero aquí están por permanencia voluntaria. Entonces, vamos a dar por finalizada la grabación para que ya puedan hablar con más libertad.